La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. ¿Se da cuenta el riesgo, el peligro que corremos cuando ignoramos lo que la Escritura enseña? Nos enseñan lo que les conviene, lo que les parece, y lo demás lo omiten. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? La Biblia habla de la generosidad. También habla de un peso de responsabilidad que Dios coloca sobre nuestros hombros en el ambiente financiero. Pero si vas a enseñar ley, si vas a enseñar primeros frutos, primicias, tienes que por obligación enseñar aquello de espigar. Hay un libro pequeño en la Escritura que si no quieres pasar por toda la enseñanza que abarca aquello de espigar, te deja ver más o menos qué es lo que todo esto involucra, y es el libro de Ruth. ¿Han leído el libro de Ruth? Entonces, la próxima vez que tu predicador predilecto te hable de primicias, pregúntale, ¿y cuándo vamos a espigar? Porque nos gustaría que abras los libros, que abras el cofre de la iglesia para nosotros espigar. Hay algunos ministerios allá afuera que ingresan mucha plata, y yo no sé de usted, pero si ahí me dan una oportunidad de espigar allí, en un par de días resuelvo el año. ¿Es cierto o no? Una curiosidad que traigo a la conversación para que no se deje engañar. Alguien dice, no, pero nosotros apartamos a alguien o algún poquito ahí para los pobres. No es que tú apartes para los pobres llegaban y espigaban. No es que tú le des lo que a ti te parezca. Es que los pobres llegan y toman y no puedes tocar aquello. ¿Me estoy explicando, amado? Bueno, otra curiosidad y luego el mensaje pastoral para este día. Escuchaba esta mañana en las noticias que Francisco, el Papa, no tuvo respuesta para una niña que le preguntó acerca de ¿por qué Dios abandona a tantos niños en la forma de nacer en hogares donde se les maltrata, nacer en situaciones pésimas, tener padres que los abandonan? Y curiosa fue la respuesta del Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Antes de compartir la respuesta, ¿escucharon lo que él respondió? ¿Alguien sabe? Una persona. Yo quiero preguntar, ¿cuántas fueron las ocasiones, por lo menos por lo que tenemos acá en la Biblia, que alguien se acercó a Jesús y Jesús dijo, no tengo respuesta para aquello, no sé. Esto está muy difícil. Todas las veces que una persona o un grupo de personas se acercaron a Jesús con preguntas, sea genuina o para atraparle, Jesús le dio una respuesta que los dejó con la boca abierta. Pero Francisco le dijo a esta criatura, no sé, desde niño le estoy preguntando a Dios, ¿por qué Él permite esto? ¿Por qué esto es así? Fíjese, el vicario de Cristo, el que toma el lugar de Cristo, no tuvo respuesta para esta criatura que le hace una pregunta elemental. ¿Por qué Dios ha abandonado a tantos niños, a tantas personas? ¿Por qué los ha entregado? ¿Por qué ha permitido esta condición de miseria, de necesidad, de abandono, de maltrato? Y el sumo pontífice no tuvo respuesta. Yo mismo me he preguntado esto, le he preguntado esto a Dios desde mi juventud. Pues fíjese que la respuesta es sencilla en realidad. La razón por la cual esto sucede es porque Dios le dio al hombre algo que se llama o conocemos como libre albedrío. Y en este libre albedrío, aunque el hombre quizás, tal vez, no lo entienda así o escoja ignorarlo, el hombre decide responsabilizarse por lo que engendra, la mujer por lo que concibe o no responsabilizarse. Pero sea que se responsabilice o no, a Dios rendirán cuenta. Porque de no creer que la respuesta es libre albedrío, entonces usted se ve obligado a abrazar la otra doctrina que a mi parecer impugna el carácter de Dios. Fatalismo, determinismo,
O sea que Dios se propuso en su corazón hacerlo de esta manera y Dios mismo es el autor de la miseria y la necesidad y todo lo demás que pasan una buena cantidad de personas. Además, pienso yo, amados hermanos, queridas hermanas, de Francisco dedicarse un poquito más a las Escrituras. Todo lo que en realidad esa criatura tal vez necesitaba oír cuando él o ella le presente una pregunta tan elemental es: hija, toda la respuesta que tú buscas en este momento yo no te la puedo dar en una frase, pero recuerda lo que dice el texto, que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recoge. Porque algo es muy, pero muy cierto en la Escritura, que Dios nos manda a mantener la vista en las viudas. Pablo aclara las que verdaderamente son viudas y en los huérfanos. Porque algunas mujeres, perdiendo a su marido, dice Pablo, se entregan a lo que no es conveniente. ¿Han leído aquella explicación de Pablo? Se van de casa en casa y se entretienen en el chisme, en el lleve y trae. Y Pablo aclara más. Pablo está hablando de una viuda que no tiene hijos o nietos, porque si tiene hijos o nietos, dice la Escritura, no se le coloque ese peso a la iglesia, sino que sus hijos y sus nietos la sustenten. Porque si tienes madre o abuela y no la cuidas, siendo tú cristiano o cristiana, la Escritura dice que has negado la fe y has venido a ser peor que un incrédulo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero claro, a Francisco no le conviene decir estas cosas, porque es necesario mantenerse cuando usted encabeza un movimiento tan grande políticamente correcto. Pero como yo no encabezo un movimiento grande, ni chiquito, yo no encabezo nada, yo antes bien tengo cabeza, Cristo Jesús es mi cabeza. Pues puedo decir estas cosas con toda tranquilidad. Dios permita que en nuestra fe, en el ejercicio de nuestra fe, cumplamos con las obligaciones que tenemos para con nuestros padres, y si alguna persona no tiene hijos, no tiene nietos, que le ayuden, pues, echarle una mano también a esas personas a la medida que esté a nuestro alcance. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Así que no quería comenzar discutiendo. Para discutir me dan unos 10 minutos más adelante y vamos a discutir. Quería comenzar con algunas aclaraciones para entonces seguir adelante. He titulado el mensaje pastoral de esta ocasión, El espíritu humano, centro de adoración a Dios. El espíritu humano, centro de adoración a Dios. Vamos a orar. Señor y buen Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro amado, dándote gracias, Dios, por la oportunidad que nos regalas de sentarnos a los pies del Espíritu Santo, el Maestro de la Iglesia por excelencia. Te pido, Padre Santo, que te glorifiques en esta enseñanza, en la porción de tu consejo que has apartado para nosotros en este día, Dios bueno. Glorifícate, Padre Santo, abriendo nuestros corazones, abriendo la mente de mi hermano, de mi hermana, mi mente, Señor, y ayudándonos a entender tu palabra, a retenerla y a practicarla. Es lo que te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Busquen su Biblia. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Voy a leerlo otra vez. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Nótese que las palabras a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo están entre comas. Nótese también que si quitamos esas palabras, el verso mantiene el pensamiento, la idea principal. Porque testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Estarían de acuerdo con eso? Dígame si en algún momento dado usted está escribiendo una carta, un texto,
porque hoy no se escriben cartas, hoy enviamos textos. Y en medio del pensamiento, en medio de la idea que usted está colocando, que está plasmando allí en papel o en su teléfono, se le ocurre algo que aclara más, que perfecciona más la idea, lo que usted quiere comunicar. ¿Le ha pasado eso? Levante su mano si eso le ha sucedido. Usted está pensando en algo, ¿no? Y comienza a escribir aquello. Pero mientras escribe, le viene a la mente algo que perfecciona su expresión, que le ayuda a comunicar más perfectamente lo que usted desea comunicar. Y lo coloca ahí entre paréntesis o entre comas. Eso es lo que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hizo acá. Porque nótese que el tema es: yo oro por ustedes, romanos. Pablo tuvo la intención de ir a Roma y, según explica aquí en el primer capítulo, fue estorbado. No pudo llegar en el momento quizás que quiso, según él planificó. Pero dice: yo quiero comunicarles personalmente, lo estoy parafraseando, el Evangelio, lo que ustedes han escuchado, yo se lo quiero explicar cara a cara, pero he sido estorbado. Mientras tengo la oportunidad de llegar y compartir con ustedes, aquí les envío estos detalles, les envío esta carta, para que vayan conociendo de mí personalmente, no porque lo escucharon de Mengano, de fulano, de sutano, sino de mí personalmente, qué es en realidad lo que yo predico, qué es lo que estoy enseñando. Aquí está esta carta, y en esta carta aparece el verso 9, donde Pablo le dice a los romanos: yo siempre oro por ustedes. Cualquiera puede decir: yo siempre oro por ustedes. Es más, los cristianos tenemos esa reputación mala, diría yo, de decirle a las personas: sí, voy a estar orando por ti, cuando nunca se ora por aquella persona. Oye, necesito que me ponga esto en oración. Sí, voy a estar orando por ti. Y mentira, no se ora por aquello. Esa maña, esa mala costumbre, la mejor manera de cortarla, erradicarla, es cuando alguien te pide oración, dile: no hay nada, no hay tiempo que perder, vamos a orar ahora. Y te quitas esa mala costumbre de decir: sí, voy a estar orando por ti, y tú ni te acuerdas de la persona. Alguien te presenta un motivo de oración: a ver, dame tus manos, vamos a orar. Vamos a orar aquí mismito. Sí, este es el momento ideal, ya que me lo mencionaste y eso está en tu corazón. Vamos a orar aquí. Me estoy explicando, amados. Pero fíjese que la sinceridad de Pablo es tan cierta, él está tan seguro de lo que está diciendo, que le dice a Dios: tú eres mi testigo de esto. ¿Cuántos de los que aquí se encuentran se atreverían a pedirle a Dios que sea testigo de algún asunto suyo? Es un territorio un poco peligroso. Usted puede hacer que fulano y mengano concuerden con usted, es más, hasta que mientan ahí a la par con usted. Confabularon conmigo estos 3 mentirosos y yo soy 4. Pero Dios no se presta para eso. Pero fíjese el denuedo, la confianza de este hombre, que él asegura, porque Dios es su testigo, estar orando por los romanos. Ahora, nótese que él dice que él sirve a Dios en su hombre interior, en su espíritu. Y el único que en realidad puede testificar de lo que está pasando ahí adentro es la persona y Dios. Porque yo no sé, yo no puedo dar testimonio de lo que está pasando en su mente, de lo que está pasando en su corazón. Solo Dios y usted pueden dar testimonio de eso. Solo Dios y usted pueden en realidad hablar de lo que está sucediendo ahí adentro. ¿Usted está seguro? Indiscutiblemente que es así. Quizás alguien por el Espíritu, en un momento dado, Dios le muestre algo de tu corazón, pero es un algo, es una cosa pequeña, por un instante y por alguna razón, por algún motivo. Pero los que siempre pueden hablar de lo que está sucediendo en el hombre interior es la persona y Dios. Y Dios siempre va a decir la verdad. La persona, ya eso es otra cosa. ¿Cuántos siempre hablan la verdad? ¿Cuántos dicen: yo hablo la verdad, pero yo le pongo un poco de color? Me estoy explicando, amados. Nadie levantó la mano cuando pregunté cuántos siempre hablan la verdad, porque usted bien sabe que no siempre lo que sale de su boca es cierto, por la razón que sea. Bueno, pero es que están las mentiras piadosas. Y tú le aplicas piadoso a lo que se te ocurra o según sea tu necesidad. Mi amor, si estuve con otra mujer, pero es que tuve una necesidad piadosa. No funciona así. Pero Dios siempre dice la verdad. Por lo tanto,
pedirle a Dios, testifica de mí, sé mi testigo, eso es algo serio. Pero Pablo dice, invito a Dios, pido, solicito a Dios que sean mi testigo en esto que estoy diciendo, que oro por ustedes, romanos. Y en medio de aquello, intercala esto tan interesante, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Nótese que Pablo dice que el centro de adoración y por ende de servicio cristiano es su hombre interior, su espíritu. Si usted no ha nacido de nuevo, su hombre interior, su espíritu, no es un centro de adoración. Porque Dios no va a habitar, no va a vivir en un hombre interior, en un espíritu que no ha sido regenerado, que no ha sido santificado, lavado con la sangre de Cristo. Pero si usted ha nacido de nuevo, ciertamente Dios ha hecho de su hombre interior el centro de adoración para alabanza y gloria de su nombre. Hemos escuchado una y otra vez que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hemos buscado explicaciones, hemos buscado en libros, hemos buscado en el exégesis de fulano de tal y de mengano de tal. ¿Qué significa esto de Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Bueno, Jesús tuvo una conversación con una samaritana. Y ella le dijo, nuestros padres dicen que tenemos que adorar aquí en este lugar. Y los judíos dicen que no es aquí en este lugar, sino en aquel otro lugar. Y Jesús le aclara, no es cuestión de aquí o allá, sino que en realidad lo que Dios ha hecho es algo maravilloso, algo extraordinario. Ya no es aquí, ya no es allá, ahora es en el hombre interior. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Puede ser debajo de una mata de coco, puede ser mientras manejas en tu casa, en tu centro laboral, donde quiera que te encuentres, aquel lugar es bueno. ¿Por qué? Porque el centro de adoración diseñado por Dios, construido por Dios, preparado por Dios para Él mismo, para que tú seas el adorador de ese centro de adoración, es tu hombre interior. Y esto es algo maravilloso si lo pensamos bien, porque ciertamente Dios ha establecido esto de reunirnos, de congregarnos, de juntos alabar y glorificar su nombre. Pero tú no puedes estar aquí todo el día, porque tú tienes obligaciones, quehaceres. Pero en medio de tus obligaciones y tus quehaceres, tú puedes buscar a Dios. ¿Dónde? En el hombre interior, en el centro de adoración que Dios mismo creó. Para ti, para mí, para nosotros. Tú, en tu hombre interior, tienes creado por Dios, por su gracia, un centro de adoración para adorar a Dios. Y dice, pero qué palabras tan extrañas usted escoge para explicar el asunto. Bueno, trato de buscar formas sencillas que nos ayuden a comprender qué es lo que está pasando, porque si no, seguimos en el asunto, que es aquí, que es allá, que es en aquel lugar, que los judíos dicen que no es ni aquí ni allá. El lugar más importante de adoración para cada uno de nosotros está en el hombre interior. Por eso usted, escuche bien a Pablo, esté atento por favor, esté atenta. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. ¿Dónde sirve a Dios? Y servir en espíritu está hablando de devoción, de entrega, de adoración. Porque la palabra servir viene de un vocablo griego que cuando se usa para describir alguna actividad o tratar temas religiosos, habla de el servicio sacerdotal. Y no el ceremonial, sino el espiritual, porque está el servicio sacerdotal ceremonial. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando un ministro casa a una pareja, ese es un servicio ceremonial. Pero cuando una persona intercede por otra, ese es un servicio sacerdotal espiritual. Y a Pablo no le interesa lo ceremonial, es más, a nosotros no nos debe de importar tanto, porque cualquiera se puede entregar a lo ceremonial y por dentro, en lo espiritual, estar seco. De modo que Pablo está diciendo que este servicio a Dios, esta adoración a Dios, lo impulsa a ser un intercesor. Lo mueve a ser un intercesor. El apóstol Pablo en otra ocasión usó la palabra nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, nos lleva, nos impulsa, nos mueve a. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Que en tu hombre interior, en tu espíritu, donde tú has nacido de nuevo, allí
tú debes ser un adorador. Y si eres un adorador, entonces lo que va a tomar ocasión, lo que va a brotar de aquello, lo que va a emanar de aquello es servicio cristiano de una forma u otra. En este caso, el ejemplo que él usa es que su vida de devoción a Dios lo llevó a ser un intercesor a favor de los romanos. Nótese, por favor, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Nótese, por favor, que todo servicio cristiano que quede fuera del evangelio de su Hijo o quede fuera de Cristo Jesús, en realidad no glorifica a Dios, por bueno que tú lo consideres. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, que lo hagamos por medio del Señor, para que un servicio cristiano, una ofrenda cristiana, sea verdaderamente aceptable, agradable a Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo o por medio del evangelio. Por eso usted va a encontrar frases como, de modo que si alguno está en Cristo Jesús. Y son muchos los versos que usted encuentra que dice en Cristo Jesús o en el evangelio, porque lo que usted ofrezca fuera de Cristo, fuera del evangelio, en realidad no llena la medida prescrita por Dios para glorificar su nombre. De modo que Pablo dice que su servicio sacerdotal, que comienza primeramente con adoración, porque si no eres un adorador, ¿de qué le vale a Dios que tú sirvas y no tengas aquello de adorar? Porque ¿qué busca Dios? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo primero. Por eso es que cuando Marta y María estaban en el asunto de me siento a escuchar o me levanto a servir, Jesús dijo de María, ella ha escogido la buena parte, la cual nadie le podrá quitar jamás. No que el servicio sea incorrecto o malo, pero el servicio debe brotar, debe emanar de la adoración, porque lo opuesto nunca sucede. Dígame si me expliqué. Entonces, si tú has nacido de nuevo en tu hombre interior, por así decirlo, buscando una manera de explicarlo, ya tú tienes un centro de adoración a Dios. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, si usted lee cuidadosamente el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que en la Nueva Jerusalén no hay templo. En la Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Cuántos han oído hablar de la Nueva Jerusalén? Déjeme ver su mano, por favor. ¿Y por qué no hay templo allí? Porque no hay necesidad de templo. Lo que se encuentra en la Nueva Jerusalén es el trono de Dios y del Cordero. Pero templo no hay. ¿Por qué? Porque esto que yo hago hoy, trabajo pastoral, eso que hace usted, maestra de escuela dominical, eso va a cesar. Pero nunca dejaremos de ser adoradores. Sin necesidad de un edificio, porque la adoración del cristiano brota de su hombre interior. En su hombre interior hay un altar, en su hombre interior hay un centro de adoración. Y es allí donde usted adora a Dios. Es allí donde su adoración, por algo maravilloso que sucede en el Espíritu y solo en el Espíritu, no solo agrada a Dios en que usted le contempla y le da gracias y le agradece, sino que comienza Dios a encaminarle a una vida de intercesión y de servicio cristiano. Si usted no tiene vida de adoración, usted no tiene vida de servicio cristiano. Téngalo por seguro. Es más, si en su hombre interior lo que usted contempla es su propia persona, sus deseos y sus antojos, en eso es lo que usted va a vivir enfocado. Si en su hombre interior no hay adoración de Dios, posiblemente lo que aparezca en la escena de su vida sea la envidia y la avaricia y todo lo demás. Cosas muy extrañas aparecen ahí. Pero cuando usted usa el centro de adoración debidamente para adorar al único y verdadero Dios, aparece en la escena de su vida el servicio cristiano. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué en fulano no hay servicio cristiano? ¿Por qué en mengana no hay servicio cristiano? Porque no hay verdadera adoración. Cuando hay adoración, de la adoración brota, emana el servicio cristiano. Pablo es muy claro. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuántas veces hace mención de ellos? ¿Por qué? Porque el individuo es algo especial, no, porque tiene esta vida de adoración, el altar de Dios, si me permiten explicarlo así, en su corazón está funcionando debidamente. Busque en su Biblia el libro de Lucas.
Dígame si me estoy explicando. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Levante su mano si usted ha nacido de nuevo. Bueno, pues en su hombre interior usted tiene un centro de adoración. No para fulano, para mengano, para Lázaro, Bárbara, para Dios. El único, el verdadero. Comienza a entender usted qué significa esto de el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Encontró Lucas? Capítulo número 2. Les expliqué que la palabra que Pablo usa allí viene de un vocablo griego que describe función sacerdotal, la adoración de un sacerdote, el trabajo de un sacerdote, no en lo ceremonial, sino en lo espiritual. Aquí tenemos el caso de una mujer que para este punto que se describe aquí, como mínimo, ya contaba con 103 años de edad. ¿A cuánto le gustaría llegar a los 103 años de edad? Déjeme ver su mano. Algunos sí, otros no. Todo depende, ¿no? Llegar a los 103, vegetal o semi-vegetal, no suena muy agradable. Senil, usando pamper y cosas así, no suena muy agradable aquello. Pero si a los 103 estás claro, hay lucidez y estás fuerte, ¿por qué no? Pero fíjense que ya a sus 40, a los 50 años de edad, la juventud piensa que usted es un imbécil. Nada, ¿acaso ese viejo no sabe lo que está hablando? Está demente. Usted sabe que esto es cierto porque un día usted fue joven y lo que usted hizo ahora se lo están haciendo usted. Polluelos recién salieron del huevo, del carapacho, y ya se la saben todas. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Imagínense entonces esta mujer a los 103 años de edad, ¿quién le prestaba atención? Pero con el pasar de los años, a usted se le va haciendo menos importante la opinión de los hombres y más importante la opinión de Dios. Y cuando los jóvenes dicen, no le haga caso que es un viejo, usted dice así tranquilamente, sin mucho alboroto, el que no sabe lo que está hablando es él o ella. Deja que llegue aquí, porque va a llegar, si es que llega. Alguien dijo, juventud, divino tesoro. ¿Es cierto eso? No, pero ¿cómo va a ser cierto eso si ahora le estamos descargando a la juventud de que son ignorantes y se creen sabios? Lo que usted está tratando de decir es que quisiera tener el vigor de la juventud más la excelencia de los años, la experiencia que ya suma. Si es que los años que usted suma son excelentes, porque hay gente que lo que suman es. Imagínese usted 70 años de vida pecaminosa y a los 71 conoce a Cristo. ¿Una suma de qué es lo que trae? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. Y después de 7 años de vida matrimonial, enviudó. Desde su virginidad. Esas palabras son importantes y cuando estudiamos el ambiente histórico de la era descrita en este verso, sabemos que la mujer a los 12 años y medio se podía casar. Pastor, ¿no le parece un poquito joven? Yo no estoy celebrando la costumbre hebrea, yo te estoy informando de lo que se permitía. Así que 7 años casada, 84 de viuda y 12.5, como mínimo tenía 103 años Ana. Y lo curioso del caso es que usted va a leer allí en el verso 37 que a esta edad, la forma que ella halló, lo que encontró para servir aún a Dios, para a esta edad avanzada servir a Dios, fue el ayuno y la oración. Porque a cierta edad uno dice, ya, ¿en qué puedo servir yo a Dios si yo soy un viejo? Y los jóvenes dicen, no, tengo mucha vida que disfrutar, yo no puedo servir a Dios. Y los que están allí más o menos a la mitad dicen que todavía estoy criando. Y nadie tiene tiempo para Dios. El uno porque está muy viejo, el otro porque está muy joven, y los otros porque están en plenitud de vida y están en lo que están. Nadie tiene tiempo para Dios, pero los que entienden la importancia de servir a Dios en juventud,
en la Edad Media y en la Edad Avanzada buscan cómo servir a Dios. Y esta mujer, a los mínimos 103 años de edad, encontró cómo servir a Dios. Servía a Dios. Y es la misma palabra griega. La misma. Servía a Dios con ayunos y con oraciones. Fíjese. Y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo. Ahí está la misma palabra griega que usó Pablo allá en Romanos 1:9. ¿Y cuál es la palabra que aparece ahí, pastor? Latreuo. ¿Y qué quiere decir eso? Servir, servicio sacerdotal. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Ese era su servicio a Dios. Usted dice, ya yo no puedo, ya no tengo la agilidad de antes. El pastor, yo no puedo, es más, el pastor, yo no puedo orar porque es que me duelen las rodillas, pastor. ¿Y qué tiene que ver la rodilla con la oración? Aún si te doliera la lengua, ¿todavía puedes orar? Yo no he conocido a nadie que tenga dolor de lengua, ¿no? Y mira que hay gente que le da mal uso, pero nunca le duele la lengua. Me duele la cabeza, me duele los ojos, me duele la nariz. A ti no te duele la lengua. No, porque, mira que tú le das mal uso a la lengua esa. Te la pisas periódicamente y con todo no te duele. Pero ¿cómo voy a orar sin las rodillas y sin la lengua? Porque con tu hombre interior tú puedes hablar con Dios. La Biblia dice que con el hombre interior yo puedo bendecir, yo puedo dar gracias, yo puedo adorar, yo puedo interceder. Porque Dios conoce lo que el hombre interior le está diciendo, aun cuando yo no pronuncio palabras. ¿Pero cómo? Amados hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo, por ejemplo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son una serie de ruidos y sonidos. Pero Dios sabe lo que aquello significa. No hay pronunciación, no se forman palabras. Alguien dice, pero qué extraño, ¿cómo Dios va a entender un ruido? Pero mamá, cuando tu hijo hacía ¿cómo tú distinguías entre hambre y cólico? Pero tú supiste. ¿No sabrá Dios lo que el corazón desea decirle, aunque uno no haya las palabras para expresarle lo que uno lleva por dentro? 103 años, como mínimo, y buscó aún a esta edad cómo servir a Dios. Pero nótese que ella vivió en un tiempo que, teológicamente hablando, históricamente hablando, se conoce como un tiempo de silencio profético. Porque por un poco más de 400 años Dios no levantó profetas. Fíjese que cuando no hay bocado a nivel nacional o internacional, si usted es un adorador, para usted hay un bocado. Cuando no hay agua a nivel nacional o internacional, hablando de aguas espirituales, para usted hay bebida. ¿Y cómo sabe usted eso? ¿De dónde lo saca? Nótese que en medio de esa oscuridad de profetas, ella era profetisa. No a nivel nacional o internacional, pero para ella, para su corazón y para la gente que tuviese suficiente sentido como para decir, vamos a ver qué está diciendo la señora Ana. Qué lástima que no todas las personas que se llaman Ana hablen la verdad. Aunque muchas se dicen profetisa. Estaba también allí Ana. Estudie lo que estoy diciendo y dígame en qué me equivoco. Fueron 400 y tantos años de silencio profético. Y en medio de ese silencio profético, por cuanto esta mujer era una adoradora, ella sí oía a Dios. Porque cuando los demás tienen los oídos llenos de cerilla y cuando los demás inventan, porque es puro invento, es puro cuento, no están oyendo a Dios, porque el que oye a Dios y recibe palabra de Dios no se levanta jamás contra lo que el texto dice. Pero el verdadero adorador, aunque haya silencio profético, silencio en todo el sentido de la palabra, o sea que no hay agua espiritual y hay hambruna espiritual, el adorador tiene agua. Y tiene bocado espiritual porque Dios mismo se lo suministra. Pregúntele a Elías.
si lo que su pastor le comunique es cierto o no. Pastor, no hay necesidad de aclarar tanto como usted aclara, y tampoco hay necesidad de engañar a tanta gente. ¿Por qué defiende lo que no tiene que defender en vez de defender lo que merece ser defendido? Sí hay necesidad de aclarar. Curioso, ¿no? 103 años de edad. Fue una de las pocas personas que se dio cuenta que había llegado la hora del Mesías. Que este era el tiempo prometido, el tiempo señalado. ¿Cómo lo sé? Está presentándose en la misma hora. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué bonito, ¿no? En el libro de los Hechos, allá en el capítulo número 13, usted encuentra que en la iglesia de Antioquía, entre todos sus miembros habían algunos profetas y otros maestros, y estos se reunieron para ayunar y para ministrar al Señor. Y la primera vez que uno lee aquello, dice, ministrar al Señor, pero ¿cómo ministrar al Señor? El Señor no tiene necesidad alguna para que yo le esté ministrando. Nos ministramos los unos a los otros, el pastor nos ministra en esto, el otro le ministra en esto. Pero ministrar al Señor, qué cosa tan extraña. Pero ministrar al Señor no indica necesidad, vacío, carencia en el Señor, sino que te presentas ante Él como adorador. Porque en Dios no hay necesidad, es autosuficiente en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? ¿Usted no cree que Dios tenga necesidad? Ninguna. Ninguna. Nada necesita el Señor, está completo. Usted y yo sí tenemos necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Por supuesto. Pero estos profetas y estos maestros ministraban al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando. Estaban buscando su rostro, y fue en ese ambiente que el Espíritu Santo se manifestó y mostró los próximos pasos ministeriales para Pablo y Bernabé. Curioso, ¿no? ¿Qué estamos diciendo entonces? Bueno, busca Filipenses capítulo número 3, versículo número 3. Quiero que tengas una pieza más de evidencia, otro verso. Es más, te voy a compartir dos, para que luego no me acusen de establecer doctrina basado en únicamente Romanos 1:9. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que, ahí viene, no se lo pierda, en espíritu servimos la treuo, ahí está la palabra griega otra vez, a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que nótese, somos la circuncisión, hablando de algo espiritual que merita más aclaración, pero yo no tengo el tiempo en este momento, los que en espíritu servimos, cumplimos, llevamos a cabo estas funciones sacerdotales. ¿Dónde? En el hombre interior. Y ahora busque en Lucas capítulo número 4, versículos 6 al 8, y ahí usted va a ver la conexión. Si no la pudo ver, la va a ver con mayor facilidad en estos versos y su narrativo. Lucas capítulo número 4, versículos 6 al 8. Aquí lo que se trata es aquello que le sucedió a Jesús, o sea, cuando Satanás lo tentó. Satanás tentó a Jesucristo personalmente. ¿Cuántos han sido personalmente tentados por Satanás? Déjame ver su mano. Algunas personas. Personalmente. Personalmente, ¿eh?
Vamos a dejar que se tranquilice el ambiente. ¿A cuánto le gustaría que Satanás le tentara personalmente? Para usted sentirse importante, ¿no? Oye, se tentó a Cristo y me tentó a mí. ¿Qué clase de persona soy yo que deja lo que está haciendo para tentarme a mí? Lo dije una vez y lo voy a repetir hoy. Ya que me busqué ahorita un dolor de cabeza, ¿por qué no convertirlo en migraña? Si Satanás le tienta a usted personalmente, yo le sugiero que antes que esa tentación se dé, usted se compre unos Pampers espirituales. Porque eso tiene que ser una experiencia súper desagradable. Ese es un personaje que de él lo que brota es odio y miedo. ¿Usted cree? Téngalo por seguro que es así. Y cuando soy tentado, ¿cómo es que soy tentado? Bueno, la Biblia dice que eres atraído y seducido a través de tu propia concupiscencia y usa el medio ambiente que la Biblia describe como mundo. Así sí. Pero que Satanás se te aparezca y te diga, es más, pídele a Dios que eso nunca te suceda. Disculpe que abrí ese paréntesis, ¿no? Pero ya que está abierto, algunas personas creen que pueden jugar con el poder de las tinieblas y después de un rato de entretenerse con aquello, muchos de ellos terminan locos por lo oscuro, lo tenebroso, lo malicioso, lo malvado que es aquello. Pídale a Dios que nunca le suceda eso. Pero a Cristo le sucedió. Y es eso lo que se trata acá en el capítulo número 4, versículos 6 a 8. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué pido? ¿Qué busco? Verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjese qué curioso esto. Y le dijo al diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, hablando de los reinos del mundo y su gloria y lo demás. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Nótese que está pidiendo, está exigiendo, está buscando algo que pertenece solamente a Dios. Pero ahora usted va a ver la conexión entre la adoración y el servicio. Porque Jesús la va a hacer, no porque yo hice la conexión, ya usted se va para su casa tranquilo. No, porque lo conectó el pastor y está bien conectado. No, señor. Está bien conectado porque lo conectó Cristo. Porque lo conectó Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que, si has nacido de nuevo, tu hombre interior, disculpando el uso de las palabras que empleo, pues busco la manera más sencilla de explicar estas cosas espirituales, ¿no? Tu hombre interior se ha convertido en un centro de adoración. ¿Quién lo convirtió? Dios mismo lo convirtió en un centro de adoración, no para cualquier cosa, no para ti mismo, sino para Dios. Y si eres un adorador, lo más natural, lo que brota de aquello, lo que emana de aquello es servicio cristiano. Bueno, pastor, pero yo oro. Sí, pero yo no hablé de orar, yo hablé de adorar. Porque aún en nuestra vida de oración he encontrado que el egoísmo entra con nosotros al trono de la gracia. Quiero pedirte por mí, por los míos, por la gente que me caen bien, por los que yo disfruto, por los que son agradables. Empiezo por mí, Señor. Bendíceme, lléname, úsame, susténtame, manténme, protégeme, muéstrame, dame, colócame, establéceme, levántame, úsame. Y a los demás también. Según tú puedas. No quiero que estés muy ocupado con aquello porque luego te desentiendes de lo mío.
El adorador no está enfocado en sí, sino en Dios. El enfoque del adorador es Dios. Nótese, adorador. Y por cuanto eres un adorador y estás en su presencia y le estás adorando, Él empieza entonces a fluir a través de ti y por eso te lleva a este servicio cristiano, a la intercesión, a compartir un bocado, quizás una palabra de aliento, en fin, a algo, algún servicio cristiano, algún servicio sacerdotal te va a mover Dios, pero de que te mueve, te mueve. Pero si en ti no hay adoración, si tú no eres un adorador, lo otro tampoco va a aparecer. De modo que, en realidad la pregunta, ¿por qué fulano no sirve? ¿Por qué Mengana no está sirviendo? ¿Por qué no se ve servicio cristiano en él, en ella? Porque no hay vida de adoración. Cuando el cristiano cumple con aquello, adorar, el servicio cristiano aparece. Y no sé de usted, pero a mí me hace mucho bien, es una libertad extraordinaria, saber que no es aquí o allá, sino en cualquier lugar que me encuentre. Aquello es bueno, es más que suficiente porque el centro de adoración lo llevo por dentro. Y con esto termino, y dígame si le ha sucedido o no, para que usted vea que usted sí puede. Dígame si usted en un momento dado no se ha encontrado haciendo algo que usted sabe que aquello requiere su atención, que usted se enfoque, pero por la razón que sea, usted siguió haciendo aquello, lo hizo bien, le quedó bien, pero usted sabe que su mente, voy a usar la palabra que comúnmente se usa, divagó y se fue a otro asunto. ¿Le ha sucedido eso? Levante su mano si le ha sucedido. Y luego como que usted regresa y usted dice, ¿qué pasó aquí? Típicamente le sucede de manera poco provechosa, ¿no? Porque usted está con la sierra y está pensando, el carro, ¿cómo voy a pagar la letra? Poco provechoso porque eso es afán, eso es preocupación. Pero imagínese si en medio de esto usted está intercediendo, usted está orando, usted está presentándole a Dios el caso de su hermano, de su hermana, de su prójimo, de su semejante. Usted me está recomendando, pastor, que yo me desconecte de mis actividades para estar en aquello. Eso no fue lo que yo dije. Yo dije que es algo que sucede naturalmente. Todo depende de lo que esté en tu corazón y lo que tú estés acostumbrado a hacer. Yo estaba en mi casa cortando la grama. ¿Cuántos corta la grama de su casa? Déjeme ver su mano. ¿Cuántos no tienen grama y por eso no cortan grama? Bueno, aquí está el punto. Ese es un trabajo que me toma 1:30, 2 horas. Y les puedo decir con honestidad que he hecho aquello, se me fueron las 2 horas. Y después que eché a andar la máquina, mi mente se fue al Señor, mi corazón se fue al Señor y yo no regresé sino hasta que terminé. Y le quedó bien el patio. Aparte de la rosa que le destruí a mi esposa. En casa no hay jardín. Solo hierba y cosas sencillas, de mantenimiento fácil, como el cactus. Y lo bueno que tiene el cactus es que con los perros resuelven. Bendito sea el Señor. Y concluido aquello, ya termino, estaba terminado mi patio y mi corazón estaba lleno. Jesús no lo pudo hacer más sencillo. Eso es todo lo que quiero decirles, porque me demoré mucho. Discúlpenme por eso. Jesús no lo pudo hacer más sencillo. No tienes que ir aquí, no tienes que ir allá, no tienes que estar en cosas difíciles. Donde quiera que te encuentres, si has nacido de nuevo, tu hombre interior es un centro de adoración a Dios. Adórale. Y tú vas a ver cómo Él abre puertas y te encamina y hace cosas maravillosas. Porque una cosa busca a Dios, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Le invito a estar de pie.
Amado Dios y buen Padre Celestial, venimos a ti una vez más en oración, agradeciéndote por las cosas maravillosas que haces. Tanta preocupación, tanta afán y tanta construcción y tanto asunto, Dios. Desde que Dios le dijo al hombre que su deseo era estar con él. Y lo has llevado, Señor, a lo más tremendo. Hacernos a nosotros edificio de Dios. Centro de adoración para el único y verdadero Dios. No hayamos qué decir, no hayamos qué hacer, sino agradecerte por la linda oportunidad que nos regalas de ser aquello que diseñaste para nosotros, adoradores del único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a recibirlo. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.